Muy, pero muy buenas tardes, Rafael Cruz. Muchísimas gracias por estar en este maravilloso programa y por contar con la presencia tuya el día de hoy. Gracias a ustedes. Es un honor estar aquí y poder llevarle pues estos enfoques reales de la historia de la humanidad a tu público y a ti. Bueno, Eh, nosotros, gracias, nosotros hablamos de que el tema del día de hoy va a ser Gesara, Gesara y el inicio de la preascensión. ¿Qué es nos puedes correcto. contar tú acerca de todo eso, lo que tiene que ver con Gesara y qué significa la preascensión en Gesara? Perfecto. El tema de la ley o tratado de Sara es muy interesante e importante para la humanidad, sobre todo en estos momentos. Gesara significa el primer paso para el camino de volver a la quinta dimensión, que pudiéramos llamarlo el inicio de la preascensión. Por eso vamos a hacer una pequeña introducción para que puedan entender el concepto de la ley Gesara y su vital importancia para la humanidad. Tenemos que empezar diciendo que el oro es el gran protagonista de nuestra civilización. ¿Por qué? Porque el oro era necesario para unos seres humanoides que hicieron a nuestra civilización, especialmente a la humanidad adámica, la descendiente de Adán. Y ellos habían maltratado la atmósfera de su planeta y necesitaban oro para convertirlo en oro monoatómico y rociarlo en su atmósfera para poder mantener la vida en la superficie de su planeta. Por eso el oro es el gran protagonista. Ellos deciden hacer una civilización que le extrajera su oro, porque ellos aquí en el planeta se enfermaban y entonces no podían extraer el oro ellos mismos. Y llegaron a la conclusión que eh, lo mejor para ellos era crear una raza humana que fuera lo suficientemente débil para extraer su oro y vivir inconsciente de que su finalidad era extraer oro. Entonces ellos crean lo que nosotros hemos denominado la Matrix 3D, que inicia con una humanidad, la nuestra, con un sello entre las hélices 2 y 3 del ADN, lo que hizo que nos desconectáramos de nuestro ser superior, de nuestro yo superior, de nuestro ser espiritual. Y quedamos una especie de huérfanos espirituales. Por tanto, nuestra mente ya no quedó con el apoyo o la conexión al espíritu, sino que quedaba abierta para ser leída y manipulada desde la parte baja de la cuarta dimensión. Y ahí se colocaron estos seres regresivos y otros asociados para leer la mente humana y poder manipularla a su antojo. Esto es muy interesante y muy importante que lo entiendan. Entonces, para llegar ahí, o sea, es todo un proceso para llegar a tener la civilización sacando su oro, obteniendo su oro gratis para ellos, y ellos tuvieron que realizar un proceso de densificación de la energía. Me explico. En los mundos de quinta dimensión, el cuerpo del ser humano es en base al silicio y se conoce como cuerpo de luz, mientras que en esta civilización el humano
tiene el cuerpo basado en el elemento carbono y se conoce como cuerpo denso. Entonces ellos tuvieron que realizar una, ¿cómo le llamaría? Un bajado del nivel energético del cuerpo humano para llevarlo del silicio al carbono, que es exactamente una octava menor. Entonces, ese proceso, que fue el proceso que nos llevó a estar encarcelados en la Matrix 3D y fungir como esclavos de esta raza regresiva, aún sin su consentimiento y sin nuestra, y sin nuestra conciencia, o sea, inconscientemente, porque por eso la civilización, la gran mayoría que le llamamos hipnotizados, porque no se han percatado de este hecho, porque fue uno de los objetivos por lo que ellos crearon esta civilización. Entonces, en ese proceso hubo dos civilizaciones que previeron que eso iba a suceder y se fueron debajo del planeta y crearon la civilización de Agartha. Entonces, hay una civilización debajo del planeta Tierra, o sea, debajo de la superficie, que se conoce como la civilización de Agartha, y es una civilización que ha estado vigilando lo que sucede en la superficie, al igual que la Federación Galáctica de la Luz, y ellos ya inclusive han construido las ciudades de cristal donde vamos a vivir nosotros cuando podamos liberarnos de esta cárcel de la Matrix 3D, perdón. Entonces es muy importante entender todo este proceso porque vamos a hablar la importancia del oro y la importancia de la civilización adámica en el proceso de liberación, de su liberación de la Matrix 3D. Entonces, ese proceso que se dio para degradar la frecuencia energética del nivel de conciencia de los humanos para utilizarlo como esclavo inconscientemente, tiene que ser revertido. Y para revertirlo es complicado porque, como dije anteriormente, los hipnotizados no tienen conciencia de estos eventos y los mantienen sumidos en la esclavitud a través de las mentiras y de los engaños. Entonces, estas mentiras y engaños ponen a pensar o a procesar su mente con pensamientos de baja calidad, con pensamientos de baja frecuencia. Y justamente el poder creativo mental nuestro que heredamos de nuestro Padre Creador es el que sostiene la cárcel Matrix 3D. O sea, que con la baja calidad de los pensamientos de los seres humanos hipnotizados es que se sostiene su propia cárcel y se mantienen como esclavos. Muy importante. Entonces, en el proceso de volver o revertir este hecho, tenemos que cargar con los hipnotizados como si fuera un peso muerto hasta que ellos despierten. Entonces, como ellos son un peso muerto, hasta que despierten, es sumamente complicado, porque ellos están tan identificados y aman tanto la Matrix 3D que están dispuestos no solo a atacarnos como lo hacen cuando intentamos despertarlo, sino hasta morir defendiendo la Matrix. Un concepto que lo menciona muy claramente la película de Matrix, la parte 1, cuando no es Neo, es el Morfeo le dice a Neo que muchos están tan conectados al sistema que están dispuestos a morir por él. Y esto es muy importante entenderlo. Por eso, la verdad juega un papel preponderante en la reversión de ese proceso. ¿Por qué? Porque la verdad aumenta la calidad de los pensamientos de la humanidad, porque lo cambia la mentira por la verdad, cambia la frecuencia y las mentes humanas procesan pensamientos de mayor tónica vibratoria
o mayor frecuencia y automáticamente el nivel de conciencia sube por encima del, de la frontera o el tope que mantiene la matriz 3D, que es 7.83 Hz en la frecuencia, en la resonancia Schumann. O sea, en la resonancia Schumann, la matrix se mantiene en 7.83, frecuencia que empezó a cambiar con la revolución que trajimos los 144.000 seres de luz que vinimos a rescatar a la humanidad. Entonces, el camino de la liberación tiene que ser obligatoriamente por el conocimiento de la verdad. Pero nosotros publicamos la verdad y como estos seres regresivos controlan todas las plataformas tecnológicas, ellos sabotean la difusión de la verdad de todas las formas posibles. Ustedes no se pueden imaginar. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 sitios web privados y en uno es un blog que está todo lo que hemos publicado, excepto las conferencias y los videos en español, pero tenemos también un sitio web que tenemos la conferencia y videos en español. Ahí está el libro que ya ha sido traducido a 10 idiomas. El blog se llama arcangelrafael.me y el sitio web se llama laverdadrevelada.net. Pues cuando tú desde el navegador de Google, Google Chrome, intentas entrar a laverdadrevelada.net, ellos boicotean tu entrada de todas las formas posibles. Te dicen que quieren confirmar si tú eres humano, que confirme con selección de imágenes, te sacan el menú, la pantalla en negro para que tú no veas el menú ni las opciones, a otros le entra 21 minutos después, ellos usan todos los jardines. Entonces, esta restricción de la difusión de la verdad es la que nos lleva a tratar de buscar seguidores que se comprometan a difundir la verdad de manera personal en todas las redes sociales. De hecho, tenemos 2 grupos, uno en Signal, que se llama La Tropa Estelar, y otro en Telegram, que se llama Yo Soy el Arcángel Rafael. Esos 2 grupos se han unido, parte de nuestros seguidores, y han tomado la responsabilidad que vinimos a hacer cuando bajamos del cielo para difundir la verdad y llevarla a todos los seres humanos del planeta, sin importar si la creen o no, solamente difundir. Ellos tomarán su decisión personal acorde a su libre albedrío para saber si leen la verdad o no, si la estudian o no, y si llegan a difundirla o no. Esa es una decisión personal que responde a su libre albedrío y que nunca debemos violar, porque el Padre Creador le dio libre albedrío a la galaxia y justamente por ese libre albedrío estos seres regresivos se pudieron aprovechar y someter a la humanidad a la esclavitud. Entonces, Gesara es un proceso que revierte todo el mal que ha sucedido en la civilización nuestra. ¿Por qué? Porque los regresivos vienen esclavizando a la humanidad por sistemas políticos y sociales. Empezaron con la esclavitud directa, donde ellos imponían a la fuerza, ellos imponían la esclavitud y no había problema. Pero en la medida que la humanidad crecía, se le iba yendo el negocio de las manos y ellos tenían que sofisticar esos sistemas de gobierno que implicaría la política y, y la parte social. Entonces ellos fueron evolucionando estos sistemas de gobierno y en esa evolución ellos aprovechaban para envenenar a la humanidad, para que se enfermen, para que envejezcan y para que se mueran lo más rápido posible. Y ellos tenían un proceso falso donde te llevaban a reencarnar con el borrado de memoria total y te utilizaban de nuevo como un esclavo de una manera, digamos, cogiéndote como de tonto útil para poder sostener su matriz 3D y obtener su oro. Esto es importante que lo entiendan. Todo está escrito y descrito
en los sitios web como arcangelrafael.me y laverdadrevelada.net, y además estamos en todas, bueno, en las redes sociales que no nos han cerrado los canales. Entonces, pero ahí en laverdadrevelada.net, en la opción acerca de, están todos los enlaces o las opciones para ingresar a nuestras redes sociales. Importante también que lo sepan. Entonces, la ley Gesara, ¿qué intenta? La ley Gesara intenta revertir el daño más grande que se le hizo a la humanidad, que fue la creación del dinero. Cuando crearon el dinero, lo crearon con soporte en oro. O sea, el dinero primero tuvo, y lo buscan en los artículos que tenemos, un valor intrínseco en la moneda, pero luego pasó a la papeleta. Cuando el dinero pasó al billete, a la papeleta, al papel impreso, entonces se supone que los bancos centrales de cada país tenían que tener un almacén con oro que soportaba ese dinero. ¿Para qué? Para que hubiese un comercio justo entre los países. Porque cuando hay intercambio comercial, que un país le vende a otro bienes y servicios y viceversa, tiene que haber un pago y ese pago tenía que ser justo, y para que fuera justo necesitamos que tuviera un valor de un activo de referencia, y obviamente los Anunnaki, que como se llaman estos seres regresivos, utilizaron el oro porque era su necesidad. Pero ¿qué sucede? En el transcurso de la evolución de la sociedad, de la civilización, ese oro tenía que salir del planeta, convertirse en oro atómico y ser rociado en la atmósfera del planeta Nibiru, que es como se conoce el planeta de los Anunnaki. Eso quiere decir que el oro desaparecía y por tanto el oro ya no estaba en la bóveda del Banco Central porque se iba. Y como ellos habían escogido después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos de América como su sede central, porque realmente quienes controlaban la civilización era la Iglesia Católica, y su dueño del planeta Tierra era el Papa, y después la transfirieron a la monarquía inglesa, y de ahí entonces se transfirió la sede central con la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, porque el plan no era que Hitler, como nos vendieron, que Hitler invadiera el mundo y se hiciera dueño del mundo. El plan era debilitar a la Unión Soviética por el extenso terreno que tienen y tantos recursos, y no habían podido dominarla. Entonces ellos querían dominar la Unión Soviética y llevaron a Hitler al poder, de, auspiciado y pagado por compañías americanas de los Estados Unidos de América, a través de Prescott Bush, que es el abuelo de George W. Bush. Entonces así llevan a Hitler y se inventan una guerra mundial, pero realmente lo que querían era que la Unión Soviética cayera y que quedara bajo su dominio, al igual que Japón. Pero como no lo lograron, cuando vieron que la Unión Soviética iba a vencer a Hitler, ellos empezaron el plan B, que fue que Estados Unidos entrara a la guerra por un ataque de bandera falsa en Pearl Harbor, que fue un ataque, ¿cómo se diría?, orquestado entre Estados Unidos de América y la oposición del emperador de Japón. Entonces ahí entran ellos, y ellos no solo entran a la guerra, sino que ellos, cuando termina la guerra, ellos se llevan toda la tecnología y, y cruzan el nazismo de Alemania a los Estados Unidos, pero lo disfrazan de democracia, porque ese era el plan B. Entonces ahí ellos aceleran el proceso, porque ellos tuvieron que entregar todo el oro a los Anunnaki para que le dieran las bombas nucleares.
que fueron con las que atacaron a Japón. Y no atacaron a Japón al ejército japonés. Ellos detonaron las dos bombas en ciudades civiles, haciendo un genocidio total. Eso es muy importante que lo entiendan. Para estos que han magnificado a los Estados Unidos de América. Entonces ahí ellos deciden empezar a quitarle el soporte, o sea, traman un plan para quitarle el soporte de oro a la moneda americana e imponer la moneda americana como la moneda de cambio de intercambio internacional y de soporte a todas las demás monedas. ¿Para qué? Para que nadie pudiera auditarlo y ellos no importaba si tenían o no tenían oro, ellos solamente tenían que imprimir esos papeles y decir que eran válidos y el mundo entero tenía que aceptarlo. Para eso hubo todo un proceso que no voy a explicarlo aquí. Los, Les recomiendo que vayan a un artículo que se llama ay, la, la, el control a través del dinero. El control a través del dinero. Ahí ustedes van a encontrar, tiene dos partes, van a encontrar toda la historia de cómo sucedió todo esto, para no alargar mucho esta conferencia. Entonces es muy importante que ya entienden que quitaron el control, el oro, detrás del soporte del dinero, y al quitar el oro, entonces crearon el petrodólar. ¿Por qué? Porque el dinero movía la sociedad desde el punto de vista humano en el intercambio de bienes y servicios, pero el petróleo movía la sociedad desde el punto de vista de lo que es la industria. Y entonces ahí ellos crearon el petrodólar, por eso aprovecho para decir que llevaron a Israel a Medio Oriente para controlar el petróleo, porque era la zona de más petróleo. Para controlar el petróleo, ellos se inventaron o magnificaron de que Hitler hizo un genocidio con los israelíes, y Hitler lo que hizo fue coger al pueblo israelí y ponerlo a producir municiones para la Segunda Guerra Mundial, como también hubo alemanes, perdón. Entonces es muy probable que los judíos tuvieran pues, peor trato que los alemanes. Eso es muy probable, al no ser nativos del país, es muy probable que lo hayan maltratado. Y se inventaron un montón de muertes, millones de muertes, que no existían tantos judíos en Alemania, y así sucesivamente lograron controlar el mundo a través del dinero. Entonces, para eso creó diferencias sociales, eso creó lo que se llama el caos en la sociedad, y de ahí es que viene todo lo que es esta violencia, todo este, toda esta delincuencia a la que están sometidos todos los países. ¿Por qué? Porque crearon unas diferencias sociales. Estaba incluido el dinero como un filtro en lo que ellos denominan y se llama sociedad de casta, que es algo que ellos instauraron desde el inicio de la civilización y que tenemos un artículo que habla sobre las sociedades de casta para que puedan verla en detalle. Entonces, lo importante aquí es cómo regresamos a la clase humana a quinta dimensión con todo este caos que ya ha aprendido culturalmente. Ya el ser humano está adormecido en su gran mayoría, hipnotizado, y no saben pensar, solamente saben obedecer. Y por eso es que la verdad es tan importante, porque les rompe ese esquema de pensar, de obedecer, y los pone en un esquema de pensar, que es el verdadero esquema que necesita un humano para evolucionar espiritualmente. Entonces, esto quiere decir que para volver a la humanidad a ser incorporada a los mundos 5D, lo que conocemos como la ascensión, tiene que haber un mundo justo y próspero. ¿Para que Para que el ser humano pueda recibir toda la verdad, conocer toda la verdad, y que
entiendan que vivían en una cárcel a su nivel de conciencia y que eran esclavos de estos seres regresivos. Ese proceso solamente se logra si la sociedad es justa y próspera. Justa en el sentido de que la justicia funciona y próspera en el sentido de que todas las familias tienen todo lo que necesitan. Al tener esa paz de tener todo lo que necesita, de no tener ninguna falta de nada, entonces ya eso le da una paz, una tranquilidad mental. Y al conocer la verdad, entonces ellos entienden lo que sucedió. Al entender lo que sucedió, entonces tiene que empezar a aprender cómo se viven en esos mundos naturales y olvidarse de todo lo negativo que aprendimos por cultura, por mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso se tiene que regresar el dinero al patrón oro para revertir ese proceso. Y por eso hay un proceso que se conoce como la reevaluación de las monedas, que esa reevaluación de las monedas está siendo ejecutada y está en su fase final y en cualquier momento se va a anunciar la reevaluación de las monedas. ¿Por qué? Porque el proyecto GESARA, después que se canceló con el atentado de falsa bandera del 11 de septiembre del 2001, el que se canceló la ley Nesara, se estuvo trabajando de manera encubierta en la ley Gesara bajo el concepto del Acuerdo de París o el cambio climático, que es otra mentira. No hay ningún cambio climático, es geoingeniería que han hecho los regresivos en la atmósfera para que suba de temperatura y hablarnos de un cambio climático cuando son ellos los que están produciendo a la fuerza ese cambio climático. Entonces, fue utilizado ese tema, que es una falsedad, y ya 209 naciones firmaron el Tratado de Sara. Entonces, ahora queda que se promulgue o que se anuncie la revaluación de las monedas, donde todos los países, sus monedas, vuelven al patrón oro. Por eso el oro ha subido tanto de precio. También eso va a iniciar lo que se llama el Global Currency Reset o el reseteo de las monedas. ¿Por qué? Porque todas las monedas van a cambiar. Por ejemplo, el dólar americano que conocemos ahora, que es el USD, va a cambiar a un dólar soportado en oro que se va a conocer como USN o como notas del tesoro. Porque ya la Reserva Federal, que era un banco central que había privatizado los Estados Unidos para hacer todas estas diabluras, ya no va a existir y va a existir el Banco Central de la República de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces es muy importante. Todo esto va a generar un equilibrio. Y ese equilibrio es fundamental para que el ser humano esté apto para poder ser reeducado y reinsertado en los mundos de quinta dimensión. ¿Por qué? Porque la ley Gesara tiene muchos beneficios. El objetivo final de la ley Gesara es llevar gobiernos meritocráticos que van a simplificar las operaciones del Estado, porque van a quitar, van a cancelar todas las deudas públicas y privadas. O sea, todo el mundo que tenga una deuda va a dejar de existir, van a ser canceladas, van a quitar el impuesto sobre la renta y van a dejar un solo impuesto que es directo al consumo. Y con ese impuesto van a pagar las operaciones del Estado y con el excedente le van a dar a cada familia una renta básica universal para que puedan vivir aún sin trabajar, para que puedan vivir. ¿Por qué? Porque se necesita que todas las familias sean prósperas y un gobierno bajo total justicia para poder reeducar a la humanidad. Esto implica que la corrupción se va a acabar, por eso se hizo un sistema que se llama el Sistema Financiero Cuántico o QFS, por sus siglas en inglés,
que va a controlar el nuevo dinero basado en oro o cualquier otro activo que sea válido. Entonces, este sistema, que es un sistema cuántico, no es un sistema como lo conocemos, es un sistema que va a llevar bitácora de cada transacción que se ejecute en el planeta y va a poder determinar por dónde pasa unidad, uh, cada unidad de currency, ¿cómo sería? Ahora no me llega en español. Cada peso, por cuáles manos pasa y mantiene el historial de manera tal de que si alguno se pone loquito y se pone a utilizar el dinero para hacer daño, va a poder ser detectado y va a poder ser eh, eh, congelado todo su dinero. Entonces es muy importante que entiendan esto. Pero Gesara tiene 6.000 patentes que habían sido secuestradas por estos seres regresivos que van a dar desde energía gratis, comunicación gratis, educación gratis, salud gratis, entre otras muchísimas beneficios gratis para la humanidad. Es muy importante porque ya el mismo dinero que va a recibir a través del RBU, pues va a tener, además de más valor, porque va a haber una deflación y el dinero va a volver a tener el valor adquisitivo de los años 50, va a haber una deflación y va a poder comprar más con el mismo dinero que está recibiendo a través de la RBU. Y Gesara tiene, pero, por ejemplo, las camas médicas, que todas las estamos esperando. ¿Por qué? Porque como los seres regresivos nos han envenenado de todas las formas posibles, pues las camas médicas van a permitir que recuperemos nuestra salud 100%, por tanto volveremos a ser jóvenes. ¿Por qué? Porque va a reconfigurar todas las células de nuestro cuerpo a partir del ADN sagrado que tenemos y por tanto vamos a poder ser otra vez seres humanos 100% saludables. No quiero ahondar y alargar la charla con los beneficios de Gesara. Pueden ir a los artículos de Gesara que tenemos en nuestro blog arcangelrafael.me. También están en nuestras redes sociales en video y pueden escuchar y ver los videos que son muy interesantes, dicen lo mismo prácticamente. También están dentro del libro, pero con un poco menos amplio. El libro está un poco menos amplio y menos ilustrado. También lo pueden hacer. O sea que tienen todas las opciones para estudiar la verdad. Entonces, ¿qué va a lograr Gesara? Gesara va a lograr que el mundo sea justo y próspero y que estemos libres. Y entonces dentro de ese mundo justo y próspero y en libertad va a empezar la reeducación de la humanidad para que no tengamos más estos, ¿cómo le llamaríamos? Esta cultura tan nefasta, tan negativa de no respetar la vida, por ejemplo, de los animales, eh, entre otras cosas, y todo lo negativo que hemos aprendido en esta civilización demoníaca que hemos vivido, tenemos que cambiar esa, esa educación para volver a insertarnos en los mundos naturales. Entonces, cuando lleguemos a ser jóvenes y saludables, vamos a elevar, el nivel de conciencia va a elevar tanto, se va a elevar tanto que va a haber un cambio del cuerpo en el elemento carbono al elemento silicio como era antes. Y ahí eso es lo que se conoce el inicio del proceso de ascensión y ahí vamos a ser reinsertados en 3 olas en lo que se conoce como la civilización de Agartha, que están ya las ciudades construidas para que vivamos ahí. Y después Gaia, el planeta Tierra en su superficie, pues va a hacer lo mismo. Se va a recomponer y va a volver a ser joven y saludable como era antes de nuestra civilización. Eso es muy importante. Esto quiere decir que este proceso Gesara tiene que generar un despertar colectivo y ese despertar colectivo es el que va a permitir que se pueda realizar
todo el proceso y que se concluya con la ascensión planetaria. Y con eso termino lo más resumido posible en la conferencia. Espero que la hayan entendido y me gustaría que pasáramos a una sesión de preguntas y respuestas para que hagan las preguntas de las dudas que tengan al respecto. Listo, Rafael, muchísimas gracias. Pues sí, yo tenía alguna pregunta, una pregunta así de, es que es factible saber y reconocer de que si bien es cierto los regresivos y todos aquellos seres que vienen de otros sistemas están pendientes para este salto cuántico que se va a dar en la Tierra porque les va a favorecer también a ellos. ¿De qué manera se favorecen todos estos seres cuando haya ese salto cuántico que estamos esperando? Bueno, primero sí, qué bueno que lo mencionaste. En la galaxia, en el universo, hay muchísimas razas humanas. No somos los únicos, ese es el cuento que nos hicieron los seres regresivos para sostener la esclavitud, para mantenernos como esclavos y sostener su sistema carcelario. Esto es importantísimo. Claro, dentro de todas esas razas, hay razas progresivas, llamémosle así, o de la luz, que siguen la evolución espiritual, y hay razas regresivas que se han dedicado a conquistar y esclavizar otras civilizaciones. Entonces, fuera del planeta Tierra se está librando una guerra porque el Padre Creador dio la orden de que no solo se liberara a la humanidad de la superficie del planeta Tierra, sino que se expulsaran esos seres regresivos de la galaxia porque ya hacían demasiado daño y no se podía sostener tanto daño dentro de la galaxia. Entonces, en la parte de la galaxia, el arcángel Miguel está dirigiendo la operación para desterrar de la galaxia a esos seres regresivos con docenas de razas progresivas que están peleando contra esos regresivos y hay una guerra de la galaxia como la famosa película. Y aquí en el planeta Tierra estoy yo dirigiendo al batallón o la tropa estelar, como le llamé, para nosotros pelear espiritualmente a través de la frecuencia del nivel de conciencia colectivo de la humanidad. Y eso implica despertar a la mayor cantidad de seres humanos posible, sacarlos de su hipnotismo, porque es la única forma de que dejen de sostener su matriz 3D y por tanto debilitar a esta cárcel vibracional a la que ha sido sometida la humanidad. Entonces es muy importante, o sea que van a ver, hay dos tipos de seres. Entonces los seres progresivos, los de la luz, cuando nosotros logremos debilitar y desvanecer la Matrix, van a aterrizar en el planeta Tierra. Y estamos hablando de millones de naves espaciales y miles de millones de seres humanos de la galaxia. Ellos van a venir a celebrar con nosotros la victoria, pero también van a venir a ayudar a reconstruir a la superficie del planeta para dejarla en el punto. Lo mismo que van a hacer las camas médicas con nosotros, lo van a hacer ellos con su tecnología en el planeta, en la superficie del planeta Tierra, para que Gaia vuelva a recomponerse y vuelva a su superficie a la quinta dimensión. Eso contesta tu pregunta, creo. En ese despertar colectivo que se viene manejando, que es la creación de una nueva conciencia global, en ese concepto que se maneja, ¿en qué tiempo se espera que ese despertar colectivo se dé de manera significativa? Muy buena pregunta. El tiempo de la superficie del planeta es un tiempo artificial, no es un tiempo real. Es un tiempo que inclusive podemos notar que está pasando mucho más rápido ahora que antes. Cada día los días se van más rápido. ¿Por qué? Porque, perdón, al elevarse el nivel de conciencia colectivo, el planeta Tierra hace el movimiento de rotación más rápido.
La elevación, porque está relacionado el nivel de conciencia colectivo con la atmósfera y con la rotación del planeta Tierra. Y por tanto, con la traslación del planeta Tierra también. Entonces, ese tiempo cada vez va más rápido. Y el punto no se define en función de ese tiempo. El punto de cambio, el punto de inflexión, se define en función de la frecuencia vibratoria del colectivo humano. Cuando la frecuencia vibratoria del colectivo humano llegue en su pico más bajo a una frecuencia por encima de los 7.83 hercios, medidos en la resonancia Schumann, entonces ya la matriz 3D no va a tener cómo sostenerse, porque lo que sostiene la matriz son los pensamientos de los hipnotizados, que los mantienen en esa frecuencia o más bajo. Desde que eso cambie, automáticamente la matriz queda destruida y ese es el momento del cambio, pero que no le podemos asignar una fecha del tiempo actual porque el tiempo actual es artificial y no es lo que define el momento. ¿Qué implica ese despertar colectivo y cuántas dimensiones abarca? El despertar colectivo tiene que ver, hay dos dimensiones, o mejor dicho, tres, que son tercera, cuarta y quinta, pero la cuarta es un puente. La tercera dimensión es un mundo de conciencia estable, igual que la quinta dimensión. Pero la cuarta dimensión es un puente, que es un mundo de conciencia inestable, porque no puedes quedarte ahí, o te vas a la tercera o te vas a la quinta. Entonces, esa es la guerra que estamos echando. Estamos echando una guerra que desde quinta dimensión, que es el nivel de conciencia de la red que hemos denominado como crística, contra la red de conciencia que hemos denominado como animal. Veámoslo como dos imanes. Estas dos redes de conciencia son como dos imanes. Todo está descrito al detalle en todos lados, ¿no? Entonces, es una pelea donde los 144.000 difunden la verdad a todas las partes del planeta para que los seres humanos decidan si la aceptan o no, si la usan o no, y si se suman a difundir la verdad. La verdad es la que hace el cambio y es la que ala a los hipnotizados de 3D, su nivel de conciencia 3D, a 5D. Y cuando llega a 5D, pues ya entiende todo y ahí dedica su vida a difundir la verdad porque conoce la importancia que es, que es difundirla para que el mundo cambie, para poder rescatar, o mejor dicho, liberar a la humanidad de la esclavitud. Esto es sumamente importante. La verdad es la piedra angular, la zapata que sostiene Gesara y todo este cambio planetario que va a ser desde el tercer nivel de conciencia 3D a nivel de conciencia 5D, pasando por el puente que es 4D. Dentro de todas esas manifestaciones que se vienen para el despertar colectivo, también vienen todo lo que son las manifestaciones sociales, los cambios en el consumo, las nuevas formas de trabajo y las organizaciones. ¿De qué manera nos afecta a la sociedad actual? Lo importante es que todo va a ser para mejor. Acuñamos un lema que es todo lo que viene es infinitamente maravilloso. La humanidad está sometida a una esclavitud y los regresivos lo consiguieron a base de mentiras, de engaños y de manipulación. Y una de sus grandes hazañas fue poner a gente como, por ejemplo, Albert Einstein, que lo vendieron como un gran científico, quizás el más famoso. Y Albert Einstein lo que hacía era trabajar en una oficina de patente y cuando llegaba una patente que iba a traer beneficios gratuitos a la humanidad, entonces él avisaba, secuestraban la patente y o hacían renunciar al dueño y si no quería renunciar, entonces hasta le quitaban la vida. Eso es muy importante que lo entiendan, que toda esta realidad ha sido a base de engaño. La misma Iglesia Católica, conocemos el Santo Oficio o la Inquisición, como ellos a todo el que rompía el esquema que a ellos le convenía, eran asesinados. El mismo Cristóbal Colón vino a América a saquear el oro
y a extinguir a las razas indígenas porque ellos no controlaban ese nivel de conciencia con la misma facilidad que controlaban el nivel de conciencia de la raza adámica. Ese despertar colectivo se dice que es un proceso esperanzador, pero también tiene muchos desafíos. Dentro de esos desafíos, ¿qué podemos experimentar nosotros? El punto débil o neurálgico del cambio, llamémoslo así, el cambio planetario, son los humanos hipnotizados. Aquellos que creen en todo lo que ven en las noticias por televisión, aquellos que creen todo lo que le venden estos seres regresivos. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque a ellos es que venimos a rescatar, pero ellos tienen, como se conoce, el síndrome de Estocolmo. Ellos idolatrizan a sus secuestradores. Y eso es muy grave. Por ejemplo, estamos viendo un hecho en Estados Unidos de América, un hecho que lo voy a definir por la gran importancia que tiene. Hace años, el gobierno de México, que estaba creo que el que se conoce como AMLO, dejó pasar millones de humanos sin ninguna documentación por el terreno de México, gratuitamente hasta le ofreció comida para que entraran a los Estados Unidos de América. ¿Por qué se dio ese evento tan raro? Porque si tú te vas a otro país sin un pasaporte y sin una visa, si la exigen, tú no tienes forma de entrar a otro país. Entonces, en esos millones de gente, ellos colaron bandas delincuenciales. ¿Por qué? Porque ellos saben que están en una guerra y que están perdiendo el control del planeta. Ellos cruzan a Estados Unidos y en Estados Unidos sucede algo que es insólito. Le dan albergue gratis a los indocumentados, le dan comida gratis a los indocumentados, pero ¿qué era eso? Esa era una forma de terrorismo urbano que ellos preparaban para cuando volviera Donald Trump a la presidencia, ellos detonar un evento que cancele de nuevo la ley Gesara, como se hizo en el 9/11, que se conocía como Nesara. Entonces es importante que los humanos entiendan que esto que está pasando en California es pagado, ¿m? Y fue preparado, orquestado, organizado por los seres regresivos. ¿Para qué? Para crear una sensación de sublevación de la población que no es real, y entonces iban a coger todos estos indocumentados a hacer vandalismo y crear un caos en Estados Unidos de manera tal que no que se llegue a cancelar la ley Gesara ahora. Ese es el punto más neurálgico. ¿Por qué? Porque los hipnotizados, si se sintonizan con estos eventos demoníacos, entonces pueden salir también a la calle y sumarse al vandalismo. Pero si no se sintonizan, entonces esos movimientos van a ser sofocados de manera muy rápida. Y el punto neurálgico aquí son los hipnotizados. Por eso doy estas conferencias, revelé la verdad y le pido a todos ustedes que me apoyen difundiendo la verdad. La verdad tiene que llegar a todos. El que la quiera aceptar, la acepta, y el que no. Pero cada vez que un ser humano acepta la verdad, automáticamente por una teoría que se conoce como de los campos morfogenéticos o el centésimo mono, que así está descrita en uno de los artículos del blog y capítulo del libro, entonces, como si fuera un imán, atrae a lo que está más cercano a despertar, y eso se convierte como en una cadena como funciona la fusión nuclear, que es que uno van pasando al otro y arrastrándolo, y eso debilita la Matrix. Por eso ellos censuran la verdad tan brutalmente. Y por eso nosotros tenemos
que difundirla personalmente, porque ellos la cortan por todos los lados. Y la única forma de volar esa censura es con la difusión individual de la verdad. Usted tiene que difundirla en todos sus grupos de las redes sociales. Yo recomiendo que todos los domingos incluyan un grupo nuevo para llegar a nuevas personas y también en su entorno físico. No importa si te llaman loco, porque ese es parte de su sueño, de su hipnotismo, pero le estás llegando. Y cuando ese imán del despertar aumente su potencia, ellos van a ir despertando uno por uno y va después a hacer una progresión primero aritmética, después geométrica y después exponencial, y va a garantizar el cambio planetario. Dentro de todo esto que hemos escuchado, que hemos visto, que hemos analizado, existen en el mundo varios divulgadores que queremos llevar la verdad, que hablamos sobre la verdad, pero que de una u otra forma hemos sido atacados, pero el Creador nos habla de que nosotros seguimos siendo iluminados y teniendo la luz, y por más daño que nos intenten hacer, por más daño que hagan, siempre vamos a brillar con esa luz porque tenemos la luz del esplendor. Y a través de eso, ¿qué nos puede decir acerca de todos estos ataques que suceden? Cuando el arcángel Miguel diseñó este plan de ataque para liberar a la humanidad, que fue tipo caballo de Troya, a mí como arcángel Rafael me corresponde dirigir el proceso porque soy el regente de la verdad, como mencionaste al inicio, y también junto a Regina, mi llama gemela, a la Virgen María, la Madre Divina, somos los regentes de la salud y el karma de la humanidad y del planeta Tierra. Así que es mi responsabilidad la liberación de la humanidad. Pero yo no podía ejecutar ese proceso solo. Tenían que venir personas que van a difundir la verdad para romper la censura regresiva. Y con el llamado de Jesús, Sananda Kumara, atendieron 144,000 seres de luz que son ustedes, pero son seres prístinos, o sea, son seres incorruptibles. Es muy difícil, aunque los regresivos han hecho todo, claro, algunos se han corrompido, otros han caído, pero la gran mayoría mantiene su luz y esa luz sostiene el nivel de conciencia de los hipnotizados en un valor ligeramente más alto y es parte del progreso. O sea que para evitar que nos asesinaran los regresivos, nos pusieron un mentor o ángel guardián. Entonces te permiten que ellos te ataquen y que tú recibas el ataque como una forma de transmutar la oscuridad en luz, pero no permiten que ellos te asesinen para que no se debilite el frente nuestro. Y ese es el proceso que estamos llevando a cabo. Ahora, solo quiero hacer una salvedad. La verdad, los regresivos tienen mucha experiencia manipulando con la mentira. Y una mentira en un saco de verdades, como una manzana podrida en un saco de manzana sana, pues la contamina a todas. Entonces yo digo que una verdad a medias es una mentira verdadera. Hay que tener mucho cuidado porque la mentira se disfraza muy bien de verdad. Y cuando uno de nosotros se deja timar y cree una mentira como verdad, el proceso, el trabajo nuestro pierde efectividad. Por eso el Padre me pide a mí, que vine al planeta hace 70 años casi, y yo tuve más de 50 años preparándome para revelarle la verdad a la humanidad, siendo yo el arcángel Rafael. Entonces, esa verdad es la que tenemos que difundir porque si no, puede haber riesgo de que otros se hayan dejado manipular por los regresivos y meten una mentira y desde que entra una mentira, ya la verdad queda fuera de lugar. Rafael, me entregaron un
una canción que se llama El despertar de la humanidad. Me gustaría, como está en la letra, porque no hasta hoy me la entregaron, y yo digo que, pues me dice que debo colocarle música, debo colocar todo, pues no tengo nada porque realmente me llegó hoy. Quisiera declamarla o hablarla para que escucharan qué es el despertar de la humanidad y qué es lo que debemos hacer. O sea, Si me poner puede- la canción a uno, ¿te refieres? No, no, por eso te digo, tengo la letra, no la canción como la música ni No, nada. bueno, la letra, ¿qué quieres? ¿Leerla o algo así? Yo Sí. preferiría que no, si no te importa. Yo No, 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 por preferiría, eso. ok, Bueno, entonces está aquí P, que quiere hacer una pregunta, y listo. Ramón Liri. ¿Quién de los dos? Y Alexandra María también quiere hacer una pregunta. Ramón, ¿puede abrir tu micrófono? Ramón Liriano, adelante. Sí, saludos, saludos. Buenas. Eh, Gracias. Comencé a escuchar desde el principio, eh, desde que comenzó el programa, y la verdad sí que estoy un poco, ¿cómo llamarle? Sorprendido, exactamente, sorprendido, porque el señor Rafael, hay cosas que uno desconoce, independientemente de que usted haya leído, haya aprendido la experiencia de la vida, más lo que usted puede aprender en un libro que otro haya depositado toda su experiencia ahí en el libro. Pero la verdad sí que mi pregunta es que si ustedes están grabando esto, porque la verdad sí que a mí para mí es impactante. Y el Sí, señor Rafael explica eso con un detalle que no es convenciendo, sino es su experiencia, ¿eh? Es su experiencia y uno a la vez queda convencido. Es el caso mío, ¿eh? claro. Sí, Entonces, todas las conferencias se graban y se publican en laverdadrevelada.net. sí, Ahí hay perfecto. Y lo otro es que parece que no todos los que estamos aquí están dentro de esta plataforma, porque le dije a mi compañera y a mi compañero Eri y Rup, y ellos no están ahí, entonces le mandé el link. Yo creo que tenemos que coberturar más la plataforma o decir, no sé, no a todo le ha llegado, pero yo creo que debe haber, tiene que haber más cobertura, así como dice Rafael, para que hacer grupo y todo, para que las cosas sucedan. claro, Provocar que sucedan. la difusión de la verdad es una necesidad perentoria. O sea, tenemos que difundirla. Puede ser a través de este grupo y de donde doy las conferencias, puede ser a través de nuestros sitios web, puede ser a través de nuestras redes sociales, o que ustedes republiquen nuestros, nuestros conocimientos, nuestra verdad en todos sus muros y grupos, y la verdad se va difundiendo. Y poco a poco hemos ido creciendo. Déjenme decir que de hace 2 o 3 años ahora, la difusión es increíble. El libro La Verdad Revelada, en la tercera edición, ha sido leído por millones de personas. Y nuestro sitio web, tanto laverdadrevelada.net como arcángelrafael.me, a pesar de todo el sabotaje regresivo, está siendo visitado por cientos de miles de personas al mes. Gracias, Rafa. Ramón, quiero decirle que nosotros enviamos a grupos que tienen más de 6.000, 6.500 personas. Desde el viernes pasado, desde la semana pasada, enviamos la información para que todos tuvieran acceso y pudieran estar hoy. Nosotros hemos venido divulgando, se ha enviado la información. Si los seres no quieren ingresar, pues ahí sí no podemos Eso es. hacer cosas. Nada. Su libre Cada uno albedrío. puede hacer que ellos regresen, que ellos ingresen a nuestros grupos, porque la verdad que eso es lo que nosotros necesitamos, que ustedes mismos divulguen y que seamos el voz a voz para que todos estén conociendo la verdad. Ok, pero yo sabiendo, un ejemplo, la cantidad que hay, vea, nosotros solamente aquí en esta plataforma lo estamos escuchando 135 personas. Y yo creo que con la cantidad de personas que hay aquí,
es el momento para aprovechar, para que haya más cobertura tal, y lo repito, lo reitero nueva vez, porque lo siento así. Y yo creo que no solamente soy yo la persona que ha impactado el mensaje del señor Rafael. Para mí que hay muchas personas inocentes que deben de saber, la verdad así como tal y la explican. Y es algo totalmente que usted le presta atención 1000 por 1000. Sí, claro, la conferencia se está grabando y mucha gente no viene porque no tiene la disponibilidad en este horario y la ven después en diferido. Eso es muy Ah, ok. importante tomarlo en Ok, cuenta. ok, Ujú. ok, ok, ok. Esa era mi inquietud. Gracias. Ok, Sí, y por eso se creó el grupo El Despertar de la Verdad, porque la emisora es Despertar Estéreo. Entonces todo lo estamos llevando a través de ese despertar para que todos puedan ingresar. Sí, Y ¿de dónde es esa emisora? ¿De dónde es la emisora, la emisora está aquí, esta es nuestra, es una emisora nuestra, estamos al aire en este momento. Entonces está el link de la emisora también en los grupos, está el link de todos los grupos que tenemos. Ustedes pueden ingresar a algún grupo y buscan y ahí están los links de todos y está el link de la emisora para que la puedan revisar. Es estéreo, o sea, lo pueden encontrar online. Sí, yo tuve que enviar a mis compañeros, yo tuve que enviar el link porque no estaban en la plataforma. ¿Listo? O sea, ellos, yo sí creía que podían estar, pero está bien. Lo importante es que vamos sumando, ¿eh? perfecto. De Sí. ya vamos 38, 138, entonces Sí, tranquilo Ramón que ahí vamos sumando. sí, eso, Adelante, P. Alexandra David. Gracias, Ramón, por estar aquí con nosotros. a su orden Hola, siempre. buenas noches. Muy buenos días, bienvenida. Saludos a Arcángel Rafael. Mi pregunta es, ¿existe grupos que están vendiendo tarjetas cuánticas o bonos? Yo quisiera saber si eso tiene que ver ligado a todo esto que está por venir o simplemente eso, no sé si está mal, es una estafa, no sé si es referente a esto también, o lo de Gesara es totalmente gratis, no sé. En esa parte estoy un poco confundida Ok, porque ok, vámonos por parte. Primero, no sé lo que es una tarjeta cuántica, sí sé lo que es un bono. Dentro de la reforma que trae GESARA están documentos históricos fueron soportados en oro, que existen el soporte en oro, y que los Estados Unidos no había reconocido porque no les daba la gana, porque tenían el control del planeta. O los regresivos, para no mencionar un país, sino una clase. Y eso se escogió como documentos que podían comprarse a bajo precio y que van a ser pagados a un altísimo precio al momento del cambio, pero solamente a los seres de luz. Y los seres de luz iban a utilizar ese dinero para acomodarse a su familia, pero también para una ayuda de emergencia a todo ser humano y animal en estado crítico, digamos indigente, darle ropa, comida y albergue. Entonces, ese es el fin de esos documentos históricos que mencionaste como bonos. Bonos, pueden ser papel moneda, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la finalidad de eso. Ahora bien, la tarjeta cuántica debe ser un invento que tienen haciendo gente para estafar, porque el ser humano tiene, yo creo que ya en el ADN mucho, el, el, la estafa. Entonces se han creado, dije, te voy a crear una cuenta en el QFS, y después terminan pidiéndote una cantidad de dinero para facilidades y quedas estafado. Entonces todo lo de GESARA es gratis. Los documentos históricos sí se venden, pero a muy bajo precio la mayoría. Otros sí se venden a alto precio, pero mientras más bajo es el precio, más fidedigno es el documento, para que estemos claros. Entonces, eso ya es un proceso que se viene haciendo hace más de 20 años y obviamente muchos se han agotado, otros ya no lo creen, otros revenden y han creado hasta un mercado paralelo o secundario de reventa
pero los bonos, y no todos, algunos son válidos de algunos países, y esto de tarjeta cuántica, eso y todo lo que tenga que ver con el QPS y cobrar o crear cuenta o no sé qué, llegó un momento que las camas médicas, había gente que estaban dando citas de las camas médicas, sacándole dinero. Y el ser humano en la desesperación que vive, hace el esfuerzo y coge sus chelitos y los compra porque quiere rejuvenecer, quiere estar joven de nuevo, para darse cuenta posteriormente que no existe. Las camas médicas van a ser 100% gratuitas en los hospitales de los estados, probablemente en algunas clínicas, en algunos lugares, que van a ser manejadas por los estados. 100% gratuitas. Van a atender primero a los más enfermos, a los de emergencia y así sucesivamente, y van a atender a todos. Tenemos que sacarnos de la cabeza la mente de la escasez, que es la forma en que nos han criado. El mundo lo han criado con la escasez. No, en los mundos naturales lo que existe es todo lo contrario. Por eso tenemos que llevar al humano a ser próspero para poder reeducarlo y que vuelva a los mundos de quinta dimensión y retome su evolución espiritual. Tiene el micrófono prendido P y Luis Enrique y David Guzmán. David Guzmán. Adelante. Adelante con su pregunta. Estaba el parlante abierto, el micrófono, disculpe. Hágale, cuénteme. Ya, o sea, mi pregunta es, buenas tardes con todos, buenas tardes, Ángel Rafael. Quería saber si los que no ascienden, los que, por ejemplo, ya están en la tercera dimensión, nuestros familiares que no quieren entender, o sea, que están cerrados, ¿me entiendes? Cuando el momento de la ascensión, ellos, ¿a dónde van a pasar? Esa es mi pregunta. Aquellos que no acaten la verdad y se queden idolatrizando la matriz 3D, van a tener que abandonar el planeta, porque el planeta va a subir a quinta dimensión y nadie que tenga el nivel de conciencia en tercera dimensión va a soportar la frecuencia de la quinta dimensión, que es lo que va a suceder con la matriz 3D. Y ellos ya se habilitó un planeta de 3D, pero es un planeta que empieza a evolucionar desde cero. Ellos tienen que empezar desde cero de nuevo, como cuando uno está en sexto grado de primaria y le dicen, bueno, váyase de nuevo a preescolar, porque usted tiene que comenzar todo de nuevo. Así van a tener ellos que volver a retomar su evolución espiritual desde cero. Es muy importante que eso se entienda. En cuanto al apego que genera tener familiares y ese tipo de cosas, déjenme decirle que todos estos problemas se dan porque los seres regresivos nos hacían encarnar en familias disfuncionales, con amigos disfuncionales, que son personas que estaban para traumatizarnos y tratar de impedir que realizáramos nuestra labor de difundir la verdad, de primero aceptarla y después difundirla. Así que como la ascensión es individual, aunque se va a hacer de manera colectiva por primera vez en la historia del universo, junto a la superficie del planeta Tierra, cada cual define con su frecuencia de su nivel de conciencia que está acorde a la calidad de sus pensamientos, va a definir si asciende o no. P tiene su micrófono prendido y Luis Enrique, por favor. Adelante, P. Luis Enrique Correa. Luis Enrique Correa. Elsie. Adelante, Elsie. No, soy Cori, ¿sabes? Su hija, dile. Su hija. Habla, hija, habla. Quería preguntar si nos...
¿Los arcángeles tienen celular? Los ángeles celulares. Yo no entendí. La mamá Querida, que haga la pregunta. mi Ajá. hija quiere saber si el arcángel Rafael tiene celular. Sí, claro. Sí, claro. Tengo 8 dispositivos para poder, diferentes para poder enfrentar a la censura regresiva. 8. O sea que si quiere dejar el número para que ellos lo puedan contactar. Pueden contactarme, si la niña quiere contactarme, que lo haga. No quiero dar el número porque entonces sería muchas llamadas. Yo Sí. atiendo a cientos de personas al mes gratuitamente en el aspecto salud y me mantengo muy ocupado también con todo lo que tengo que trabajar, los ataques regresivos. Entonces la mamá que me escriba por aquí mismo, por Telegram, que puede contactarme y ahí yo puedo hablar con la niña y en un ratito nada más y me gustaría, muy interesante la experiencia. Está con su mismo nombre, ¿no? O sea, Sí, su Rafael apellido. Cruz. Ajá. Una pregunta, usted me dijo que para elevar mi frecuencia tenía que hacer meditación y yo hago meditación, pero no sé, no veo algo, no veo mejoría en mi nivel Vamos por parte. de energía. Lo más fuerte para elevar el nivel de conciencia es la verdad, porque es la verdad la que va a cambiar la frecuencia de tus pensamientos. Cuando esa frecuencia de los pensamientos cambie, la meditación lo que hace es una limpieza del sistema del vehículo mental y emocional. Cuando yo medito, cuando yo medito es como que yo aseo mis emociones y mis pensamientos. ¿Por qué? Porque dentro de mi vida yo he recibido muchas experiencias negativas fuertes que dejan secuela en mis cuerpos emocional y mental. Entonces, cuando yo medito y pongo la mente en blanco o en negro, como lo quiera llamar, esos nudos emocionales y mentales empiezan a romperse y empiezo a liberar, a limpiar, a asear mis vehículos y entonces mi nivel de conciencia asciende más. Pero el punto de partida es la verdad, estudiar el libro La Verdad Revelada o estudiarlo en nuestro blog arcangelrafael.me. Rafael, ¿cómo podemos nosotros hacer que la humanidad sea más consciente, más comprensiva, más compasiva y más sostenible con todo esto que estamos viviendo en ese cambio que realmente comienza primero en el interior y después podemos cambiarlo hacia el exterior? ¿De qué manera? Difundiendo la verdad. Aquí lo único que funciona con estos seres regresivos es cada cual individualmente poner la verdad en sus redes sociales, en todos los grupos que pertenezca y todos los domingos, como sugerimos, buscar un grupo nuevo y difundir la verdad ahí. Nada más hay que difundirla, no hay que ponerse con nadie a discutir, a debatir. No, usted nada más pone ahí. Eso le toma pocos minutos al día. El que quiera, perdón, el que la acepte, pues va a seguir y se va a poner a difundirla. Cuando la verdad llegue a la mayoría, o mejor dicho, a todos los seres humanos, aquella mayoría que la acepte va automáticamente a detonar el punto de inflexión, va a determinar la fecha de cambio. ¿Reconocer y sentir no es suficiente para poder entender la verdad? Mira, hay una trampa. Hice un artículo, justamente por eso, búsquenlo en arcangelrafael.me, es el último de las publicaciones, que se llama El Poder Espiritual. Ese artículo lo hice porque en las conferencias y desde antes, desde que yo era joven, yo veía buscadores de la verdad porque pertenecía a un grupo y en ese grupo yo veía principalmente algunas chicas que decían como que siguiera tu corazón y que ese era el camino de la verdad. Y eso funcionaría si no estuviéramos en la matriz 3D. Pero dentro de la matriz 3D hay un gran engaño y tu corazón
por eso ellos lo van desvirtuando, no te puede indicar el camino de la verdad. Si fuera tan fácil, ya hace mucho que la humanidad se hubiese liberado. Por eso nos reunimos en el cielo, Miguel, Gabriel, el Padre y yo. Por eso el Padre junto a Miguel diseñaron el plan y la estrategia. Por eso me mandan a mí a divulgar la verdad, porque si no, ¿para qué yo bajo el planeta Tierra 70 años con un ataque desde antes de nacer de los seres regresivos que no me dan tregua ni un segundo, de todas las formas posibles? Y tener que resistir todo esto, aparte de en un momento, bueno, eso no lo voy a mencionar, aparte de en un momento una misión de vida mucho más fuerte. Entonces ahí viene que la importancia de la verdad, si la pudiera hacer cualquier otro, yo no tenía que bajar. Y por ejemplo, yo digo algo muy interesante, la Virgen María, que es la Madre Divina, que es mi esposa espiritual, mi llama gemela, que es el alma más avanzada espiritualmente después del Padre, tuvo que bajar al planeta a apoyarme. Y para que un ser como ese baje al planeta, tiene que ser algo muy grande, porque no van a estar bajando y exponiéndose innecesariamente en mundos de tan bajas gradaciones. Y ella está en el planeta apoyándome, junto a la arcangelina Esperanza, que actualmente es su madre biológica, y bajó también la arcangelina Fe, la llama gemela de Miguel. Ellas tres arcangelinas de alto perfil bajaron a apoyarme, al igual que los 144,000 seres de luz que son ustedes, que bajan a apoyarme. ¿Y el apoyo en qué consiste? En difundir la verdad. La verdad los atrajo, la verdad los trajo y los hizo despertar de células durmientes a guerreros de luz, y la guerra consiste en difundir la verdad en todo el planeta. En el tema clave de su enseñanza sobre el poder espiritual, ¿cuál es esa conexión que tiene que manejar el ser humano entre lo divino y lo angelical? El ser humano fue vilmente despojado de su conexión espiritual por estos seres regresivos. Entonces, como Enki, que fue que logró esto a través del sello que puso entre la hélice 2 y 3 del ADN, el padre de Enki, que era el rey Anu, de Nibiru, el rey Anu le dijo que destruyera las demás hélices, pero él no lo hizo, porque Enki le gustaba mucho copular con las terrícolas autóctonas, y él se paseaba en su nave espacial copulando con todas las mujeres. Ellas lo veían como un dios y simplemente él copulaba. Pero en esa copulación, el acto sexual, aunque él lo hacía de hobby, de entretenimiento, el acto sexual intercambia energías muy poderosas. Y esas mujeres le daban su energía pura, y él, que era un ser regresivo, empezó a evolucionar a través de ese entretenimiento, porque estaba teniendo sexo con seres mucho más avanzados que él. Eso lo llevó a él a considerar a la humanidad como sus hijos. Como él fue que la creó, él llega a un momento, entonces no desbarata las hélices. Él simplemente pone un sello entre la 2 y 3, y los mismos científicos modernos dicen que el ADN son 2 hélices y que hay 10 restantes que son hélices basura, ADN basura. De hecho, cuando se recalibran las 12, se forma la hélice 13, que es la que nos convierte en Homus galacticus. O sea, pasamos de Homo sapiens, con la vida en el elemento carbono, a Homus galacticus, con la vida en el elemento silicio. De hecho, quiero recordarle que el diluvio universal fue un genocidio a una raza anterior a la nuestra que ellos no podían controlar. Por eso Noé hace un arca, porque Noé era hijo de Enki, era su hijo preferido, favorito,
porque Noé cuando nació iluminó la cueva en que nació, y esa es una característica de los Anunnaki, y ese era su hijo predilecto. Entonces él manda a un ingeniero a crear el arca y agarrar los códigos, los ADN, los códigos genéticos de todas las especies. ¿Para qué? Para rehacer el planeta Tierra después del gran diluvio. Y eso es que se refiere el diluvio universal. Todo está en nuestro libro, en nuestro blog, en todos los lados. Inclusive léanse Sodoma y Gomorra, porque la historia que nos contaron dista mucho de la realidad de la misma. El ego humano en nosotros actualmente nos impide poder tener ese acercamiento a lo espiritual. Claro, el ego humano es una creación que se da por orfanato. Como no teníamos el contacto con nuestro ser divino, nuestro ser espiritual, nuestro yo superior, y el mundo era un caos, para tú sobrevivir en ese mundo caótico, tú tenías que desarrollar un escudo, una defensa. Y esa defensa, ese escudo, empieza a convertir esa pelea en lo que se conoce como un egregor. Yo tengo un artículo que menciona lo que es egregor, búsquenlo. Y ese egregor, en este caso es negativo, era necesario para poder enfrentar a todo este mundo caótico, lleno de injusticia y de tanta problemática, sobre todo nosotros los seres de luz que éramos atacados por los seres regresivos 24/7. Ellos no nos daban tregua y eso te crea un ego, porque para tú enfrentar tanta maldad, tú tenías que crear ese escudo, es como una coraza. El problema es que al ego convertirse en un egregor, el ego se convierte en dueño de tu personalidad, sustituyendo a lo que se conoce el yo superior o tu ser espiritual. Entonces ya tú no vivías en función de tu ser espiritual. Digamos que el ego es el padrastro que te cogió tu personalidad y empezó a dominarla. Por eso es la forma de hacerte abandonar tu misión de vida. O sea que ese egregor es el que hace que esa conciencia grupal pues maneje el tema psíquico autónomo, ¿cómo lo maneja ahí? Y es lo que crea lo que ellos mismos denominaron los psicólogos el inconsciente colectivo. Hay dos formas de crear un egregor. Hay una forma que es por repeticiones. Por ejemplo, tú pruebas un cigarrillo la primera vez y el cigarrillo te sabe a rayo, tú toses y tú dices, no, a mí no me gusta eso. Pero vuelve y la presión social te lleva otro cigarrillo a la boca y lleva otro. Entonces las repeticiones va creando el ego, ese egregor. Perdón, el egregor, en este caso no es el egregor, aunque es parte del egregor. Empieza a crear ese egregor. Ese egregor va cogiendo fuerza y llega un momento que te crea el vicio. ¿Qué es el vicio? El vicio es que ya tú tienes una debilidad y el egregor te obliga a ejecutar que fumes para él alimentarse de esas energías que tú desprendes cuando fumas. Inclusive hay vicios tan fuertes como el del alcohol o el de las drogas que los egregores llegan a un punto tal que ya tú no le das lo que ellos necesitan por ellos haber crecido grande y estar tan grande, y entonces ellos mismos te llevan al suicidio o a que te maten para abandonar ese lazo contigo y parasitar un nuevo agente. Esto es muy importante que lo entienda porque eso es, ¿cómo se llama? Vampirismo. Eso es vampirismo. ¿Se puede manejar o se pueden formar egregos intencionales e inintencionales y de qué manera los podemos diferenciar? Hay egregor que se pueden hacer por ceremonias o rituales. Los de ceremonias son los positivos y los que se hacen por rituales son los negativos. O sea, los regresivos conocen rituales, ritos, donde ellos, por ejemplo, y lo hemos visto en algunas películas, que sacrifican una doncella y se reúnen. Bueno, hay una película
que lo retrata, que se llama Ojos bien cerrados, con Tom Cruise y Nicole Kidman cuando estaban casados, que es una película que sale junto a Matrix en el 99, y justamente el director Stanley Kubrick fue el que hizo el sketch del alunizaje de Apolo 11, que luego aparece muerto, y esa película retrata muy bien un ritual. Esos rituales se hacen para crear un egregor, y el egregor se alimenta de las energías de los asistentes de ese ritual. O sea, se hace un ritual, ese ritual coge vida y crece inmediatamente porque se alimenta de las energías de los asistentes. Ese es el negativo. Entonces, el positivo es es un ceremonial. Ceremonial es una misma ceremonia que se hace y pero no se hace para hacer un egregor específicamente, sino para recibir, por ejemplo, puedes hacer un ceremonial para invocar a los arcángeles y recibir esa energía arcangélica, y el proceso es inverso. Las energías positivas van a los asistentes. No sé si me expliqué bien. Sí, o sea que ahí dentro de todo eso, si somos conscientes, podemos ver que ese poder de nuestros pensamientos y de esas emociones colectivas que infundimos en una reunión de estas, se pueden manifestar esos egregos. No te entendí bien, no te entendí bien, por favor repite. Dije yo que si nosotros en última instancia podemos, a través de lo que hacemos con nuestros pensamientos y Ok. con nuestras emociones colectivas, de qué manera podemos ver esa manifestación de esos egregor en ese mundo individual o colectivo. Ok. Ahí volvemos al punto el problema de la humanidad es la calidad o frecuencia de sus pensamientos. Todo en el universo es vibración. Todo es vibración. Aunque nosotros veamos esta 3D con una materia densa y entendemos que no vibra, pero sí está vibrando. Tiene su frecuencia. Por eso dijimos que la frontera de la matriz 3D era 7.83 hercios medidos en la escala de la resonancia Schumann, porque esa es la frecuencia que tiene que tener cada pensamiento de cada ser humano de ahí hacia abajo para que pueda alimentar con el poder creativo la matriz 3D y sostenerla y mantener esa cárcel vibracional que nos utiliza inconscientemente como esclavos. El problema de la humanidad se llama la frecuencia de su pensamiento. Por eso, la verdad es la que rompe todos los engaños y manipulaciones. Cuando tú recibes una verdad, por ejemplo, tú crees que, por ejemplo, tu esposa te engaña, pero tú crees que tu esposa es fiel. Y tú mantienes, y amas a tu esposa porque es una mujer fiel, que es parte de los requisitos que tú consideras. Pero en el momento que te enteras de que ella te ha sido infiel, fíjate cómo tú rompes la relación y no la quieres porque te diste cuenta del engaño. Y ahí automáticamente tú te asomas a la verdad. Puse ese ejemplo bien contundente para que se entienda mejor como a mí me gusta. Entonces, cuando te llega la verdad y tú le das cabida a la verdad, la mentira tiene que salir y queda desplazada, tus pensamientos aumentan de vibración y tú te liberas de la cárcel de la matriz 3D y ayudas a liberar a otro. Sobre todo cuando la difundes, le das la oportunidad a los demás de vivir la misma experiencia que tú viviste para liberarte. ¿De qué manera puedo yo disolver aquellos egregores que hemos organizado, que hemos montado si se vuelven negativos? La verdad te ayuda, pero lo que lo consolida es la meditación. Y hay un ejercicio que explico en la misma conferencia de meditación que está en laverdadrevelada.net, la número 12, que se llama introspección. Esos dos ejercicios se ayudan mutuamente, son sinérgicos y te ayudan a liberarte de lo negativo que has vivido y la secuela que ha dejado en tu cuerpo emocional y mental. ¿De qué manera nosotros, cuando estamos así como dormidos,
podemos reconocer que hay egregores a nuestro alrededor? ¿Dormido literalmente o dormido como hipnotizado? Dormido naturalmente. Cuando estás dormido naturalmente, tú estás, o mejor dicho, despiertas en cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque tu cuerpo denso está en el descanso, pero tu cuerpo vital sigue despierto y hay un proceso del cuerpo vital para recomponer el cuerpo denso. Pero tú estás despierto en cuarta dimensión y ahí va a depender de tu nivel de conciencia en el cuerpo vital, en cuáles de los sectores de cuarta dimensión te mueves, porque hay baja frecuencia, frecuencias medias y frecuencias altas, por dividirlo así, y vas a tener los sueños que tú tienes que son reales en esa dimensión, son reales. Si estás en la parte baja, probablemente vas a tener pesadillas. Si estás en la parte media, vas a tener sueños de otro tipo. Y si estás en la parte alta, pues vas a ayudar a reconectar. Lo que te va a hacer cambiar de parte baja, parte media, parte baja en los sueños, justamente es cuando la verdad aumenta tu nivel de conciencia y cuando meditas y haces introspección, entonces tu nivel de conciencia sube y cuando duermes, tu cuerpo vital va a pulular o a vivir en unas frecuencias más altas dentro de la cuarta dimensión. Quiero dejar claro que los regresivos se colocaron en la parte baja, en la cabeza del puente de la cuarta dimensión para no dejar que nadie pase por ahí. O sea, ellos tenían un dominio total. Aparte de que te tengo esclavizado en el 3D, si te quieres liberar, sea vía un sueño, vía meditación o la vía que sea, aquí estamos nosotros para no dejarte pasar. Y ahí tienen algo que los metafísicos y esotéricos le llaman el guardián del umbral, que es uno que te intenta engañar para que te devuelvas a la 3D como lo hacen cuando muere, para que reencarne y vuelva a utilizarte como tonto útil y seas un esclavo de nuevo. Ya que las redes sociales, el internet y todo esto, que estamos en la era digital, son fenómenos virales donde podemos, digamos, todas las comunidades online, podemos ser afectados por estos grupos de personas que manejan todos egregos. Mira, el internet, que dicho sea de paso, voy a hacer una anécdota. Bill Gates con su empresa Microsoft intentó privatizar el internet. Ahí mismo, a finales de los 90, acuérdense que hubo un terror que ellos metieron con el I2K. Hay un artículo que se llama La Guerra Virtual, léanlo, porque es interesante. Y él intenta privatizar el internet. ¿Para qué? Si ellos tenían la privatización del internet, nosotros quedábamos totalmente fuera de combate. Porque el internet, la Federación Galáctica lo mantiene público y gratis. Lo que tú pagas es la conexión de internet, que ellos la tomaron como no pudieron privatizar el internet. O sea, el cableado, todo lo que te lleva a conectar al internet, ellos te lo cobran por el tiempo que lo utilices. Pero el internet de por sí es gratis. Por eso, el internet es el campo de batalla donde nosotros difundimos, revelamos y difundimos la verdad. Y la razón es, nosotros la revelamos y la difundimos y ellos intentan bloquear esa revelación y esa difusión. Y en eso consiste la guerra en el campo virtual, que es el campo que se utiliza por asuntos de seguridad a nivel mundial. Por eso nosotros, los 144.000, estamos encarnados en diferentes partes del mundo, en diferentes países, y ni siquiera nos conocemos físicamente los unos con los otros, normalmente, porque por asuntos de seguridad no podíamos reunirnos todos porque ellos podrían hacer un asesinato en masa. Bueno, vamos a darle la palabra aquí a otra persona que está allá, tiene su micrófono abierto, Ángela y Olga. Olga, buenas tardes. Ángela, buenas tardes. ¿Quién abrió su micrófono? Olga N. Garantiva. Ángela, María. ¿Tienen preguntas? Bueno, nos subieron la mano, levantaron la mano, pero no quieren hablar. Pues Arcángel, muchas gracias por el apoyo, por haber participado esta tarde acá. Espero que hubiera pasado bien y que hubiera estado bien aquí con este grupo maravilloso.
esperamos poder contar contigo en otra oportunidad, porque Sí, la verdad, con mucho aquí, gusto, cada vez que me inviten, vengo a darles una conferencia, a concientizarlo en la importancia de la verdad y su difusión para la liberación de la humanidad a la esclavitud a la cual la tienen sometida a través de su nivel de conciencia, o sea, la calidad de sus pensamientos. Charles y Laura tienen su parlante y su micrófono abierto. A ver, la última pregunta antes de marcharnos. ¿Quién quiere dialogar? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bienvenida a este planeta. Muchas gracias. Yo quisiera saber con el tema de la ley Gesara, Sara, ¿cierto? Más que todo con el tema de las empresas, que se va a hacer como la liberación de un impuesto a la renta y también pues la plenitud de la humanidad. ¿Qué va a pasar con el tema, por ejemplo, de laboral, los trabajadores? ¿Cómo va a ser ese proceso en las empresas? Mira, como tú puedes entender, el mismo Estado se va a simplificar, se van a quitar todos esos ministerios que son elefante, elefante rosado que no hacen nada más que consumir el dinero de los contribuyentes. Y se va a dejar el costo mínimo operativo en el gobierno. ¿Para qué? Para que el remanente, el sobrante, se pueda llevar a la sociedad dándole una renta básica universal cada mes. Y con esa renta básica universal, que va a ser alrededor de $1,000 por adulto y 500 por niño, va a depender, va a subir, a bajar dependiendo del país, va a servir con un poder adquisitivo de probablemente 100 veces lo que tiene ahora, va a servir de que toda familia viva en la prosperidad. Entonces, muchas empresas van a caer. Por ejemplo, las empresas que matan animales para venderlos, todas esas empresas no van a existir. La ciencia, todo lo que es el sistema de salud actual no va a existir. Todo lo que es el sistema de educación actual no va a existir. Pero ya tú vas a tener del gobierno el dinero para vivir cómodo. Entonces, en las sociedades de 5D, la gente trabaja para el bienestar común y estudia para su evolución espiritual y ayudar en el bienestar común. Eso es muy importante que lo entiendan, porque mucha gente cree como que, ¿y de qué vamos a vivir? Y si no hay dinero, o si el dinero, ¿dónde lo voy a sacar? Y si no tengo trabajo. No, esto está bien pensado. Esto es un diseño que vino desde el Padre Creador. Es un diseño perfecto, bien pensado. Aquí lo que no es perfecto es su ejecución, porque los regresivos no lo permiten, porque controlan a la masa hipnotizada. Pero si no, esto hace rato que hubiese cambiado. Entonces, todos los impuestos van a ser eliminados. Nada más va a quedar un impuesto al consumo, que podrá ser un 15, un 20%, y de ese dinero que se recolecta, se paga el gobierno, y todo el sobrante, que va a ser bastante, porque no va a haber ejército, no va a haber policía, o sea, son muchas las cosas que se van. Entonces ese sobrante se divide entre los ciudadanos adultos y los ciudadanos menores, y se le entrega mensualmente lo que se llama la renta básica universal. Y con eso, aparte de que la comunicación va a ser gratis, la salud gratis, la educación gratis, el transporte gratis, inclusive el transporte entre países. Hay unos trenes de energía libre, o sea, que no consumen energía, que van mucho más rápido que los aviones, que existen en el planeta y eran utilizados por los seres regresivos. Mientras nosotros no tenían en los aeropuertos y se inventaron de que hay terroristas, porque eran ellos mismos, y nos pusieron a pasar por muchísimos equipos y todo un trauma para viajar, que hay que estar 2 horas antes, y que no sé qué, y que toda esa porquería, con unos transportes como los aviones tan obsoletos, porque están las naves espaciales, y ya se conocía para la Segunda Guerra Mundial, se tenían los primeros indicios, inclusive Nikola Tesla antes, en el siglo XIX, ya se tenían indicios, pero ellos han restringido siempre la ciencia, porque a ellos no les conviene nada que sea gratis para la humanidad,
porque les acaba su negocio. Entonces, todo esto está muy bien establecido, muy bien. De hecho, hay una conferencia que yo di que se llama GESARA, ¿por qué, cómo, cuándo, dónde? Para que véanla, porque yo explico ahí al detalle cada punto importante para que la gente entienda que esto no es un invento o una teoría conspirativa de un grupito que se alocó y empezó a escribir pendejadas y que tarde o temprano se va a caer. No, 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 esto es algo hecho a la perfección. Aquí el punto imperfecto es su implementación, porque los seres humanos hipnotizados son un punto neurálgico en todo este proceso. Hola. ¿Algo más? Sí. Gracias. Charles, Disney, Olga. ¿Quién más quiere comentar algo? Charles, adelante. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Carlos Sánchez, Charles. Soy de Perú. Estoy muy agradecido de estar acá con todos ustedes. Un saludo cordiales y de mucho amor y luz con el hermano Rafael. La pregunta es 2 puntos. Es la proyecto GESARA va a llegar estrictamente para los que están en despertar espiritual, los que están más en vibración alta, o va a ser para toda la humanidad. Esa es una. Y la otra es, ¿se va a poder hacer proyectos humanitarios para armonizar y estructurar el planeta y ayudar a los más necesitados, comenzando con la salud y otros demás, ¿no? Bueno, ok. La primera es el proyecto GESARA va a llegar a todo ser humano. No todo el mundo que está en el planeta es ser humano, pero va a llegar a todos los hipnotizados, porque tiene que darle la oportunidad de despertar. Y eso es muy importante para el Padre Creador. Y lo segundo, los proyectos humanitarios con todos estos retrasos va cambiando el formato. Antes iban a permitir que con tus documentos históricos, con el dinero que ibas a recibir, pudieras armar tu propio proyecto. Pero ahora eso cambió. Tú vas a utilizar tu dinero para dar, como yo dije, en proyectos de emergencia, ropa, comida y albergue a seres humanos y animales que estén en estado crítico, los indigentes. Pero ya existen preaprobados proyectos humanitarios, y cuando tú vayas a recibir el dinero, el 80% de tu dinero, o el porcentaje que sea, yo digo el 80, porque ese era el que se hablaba originalmente, ese porcentaje tan grande, tú vas a poder destinarlo, te van a dar un abanico de proyectos preaprobados y tú vas a poder destinarlo a uno de los proyectos humanitarios que te interesen, que se desarrollen. Eso es muy importante. Entonces hay un plan de emergencia, que es el dinero que recibes ese día, para ayudar con el dinero que te sobre a dar albergue, comida y ropa a seres indigentes en estado crítico. Después hay un proyecto a mediano plazo, que es con proyectos humanitarios preaprobados, donde van a entrar tantísimo dinero y van a trabajar más profundamente en la sociedad. Y después está el proyecto meritocrático de los gobiernos meritocráticos de GESARA, que te va a dar una renta básica universal. Ese es las tres fases, los tres aspectos que generan justicia y prosperidad en la superficie del planeta Tierra. Acuérdate que los seres de luz, la Federación Galáctica, van a aterrizar millones de naves espaciales y billones de seres humanos con tecnología que ni imaginamos, y van a ayudar en la reconstrucción de los ecosistemas de Gaia. Muchas gracias, Charles. Muchas gracias, Charles, por sus preguntas. Bueno, seguimos. Laura ya habló. Bueno, seguimos ahí como 3 personas. Clarita Rey, buenas tardes. Ya nos vamos, vea, ya llevamos hora larguita. Ajá. Clarita Rey. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes.
yo tengo tres preguntas. Agradezco la información porque es muy importante. Bueno, la primera es, en varios audios por ahí he escuchado que van a desaparecer unos animales en el planeta Tierra. Entonces, esa es una pregunta, si es verdad. La otra pregunta es, de acuerdo a lo que acabo de decir el arcángel Rafael, entonces, de que van a desaparecer las empresas que matan animales para comer, entonces nosotros ya tendríamos que dejar de comer animales también. Pregunta 2. Y la pregunta 3 es, bueno, relacionada a lo que acabo de decir el señor que me sacó de la duda ahorita, que si cuando llegue la quinta dimensión, todos los que están en tercera dimensión van a desaparecer del planeta. Esas 3 preguntas, por favor, gracias. Okay. La tercera, creo que ya la contestamos, la voy a contestar primero. Ya dije que sí, el que no pueda sostener las nuevas vibraciones va a tener que ir a un planeta 3D y empezar su evolución espiritual de nuevo. La primera pregunta, ¿van a desaparecer animales? Yo creo que van a aparecer muchos animales extintos. Puede ser que algunos como los vampiros, los animales vampiros como el mosquito y animales que no representan nada, que fueron traídos al planeta, van a desaparecer porque no van a sostener la vibración del planeta, igual que los hipnotizados. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdone que ya estoy un poco cansado. La segunda pregunta fue, ¿la puedes repetir? Sí, lo que pasa es que, bueno, ya como me contestó que los animales que nosotros consumimos como alimentos, Ok, sí. no son los que van a desaparecer. Sí. No, es que consumir alimento fue una estrategia que usó Enlil, el hermano de Enki. Digo, alimentos de animales, perdón, no alimentos, animales. Enlil, el hermano de Enki, sabía que la humanidad tenía hélices compartidas con Gaia. Gaia no es un planeta, una roca. Gaia es un ser viviente con conciencia. Fue creada a partir de los dragones Kumara, que tiene mucho que ver con la civilización de Venus, que dirige la Madre Divina, la Virgen María. Awilda Kumara es su nombre, que es la reina de Venus. Y entonces ellos sabían que para poder tomar control total del planeta y tener su matrix a todo dar, ellos tenían que romper la conexión de ADN entre razas humanas y el planeta Tierra. Por eso Colón viene a extinguir las razas indígenas. Recuerden que las razas indígenas tenían unos chamanes que eran personas que manejaban las 4 fuerzas de la naturaleza, que son agua, tierra, fuego y aire. Entonces, esos chamanes podían hacer eso porque tenían hélices de ADN compartida con el planeta Tierra, y eso le daba un poder increíble, como en el caso de Egipto, que cuando Enlil, que es el Jehová de la Biblia, escoge a Moisés para ir a liberar a su pueblo, el mismo Moisés le dice, pero yo no voy a poder con la magia, o mejor dicho, con el poder de las fuerzas elementales que manejan los sacerdotes egipcios. Y él le dice, vete, lleva mi vara y no te preocupes. ¿Por qué él pudo hacer eso? Porque cuando él hizo el pacto Brit Milá con Abraham, él manda a Abraham a sacrificar a su hijo, y sacrificar a su hijo era derramar sangre en la superficie del planeta. Y el pacto Brit Milá circuncida al primogénito de cada familia y echa la sangre para que esa sangre enferme el planeta y Gaia se debilite en sus fuerzas elementales. Esto es muy importante. Entonces después él manda a Aarón a sacrificar millones de ovejas, o cientos de miles o miles, no recuerdo, y después se hace una industria cárnica que está sacrificando billones de animales y que mantiene a Gaia enferma. No solo a Gaia,
sino a todos los que han comido, comemos y comeremos carne, vivimos intoxicados, porque como bien me dijo Miguel una vez a mí, yo nunca, Rafael, no hay forma de que me quepa a mí en la cabeza que ustedes se coman un animal muerto. No he podido nunca entender, porque cuando tú comes algo muerto, le estás llevando muerte a tu cuerpo. Además, son tus hermanos menores. Cómo tú abusas, cómo llegan a abusar de la confianza que le entregan esos animalitos a la humanidad para que sean sacrificados y comidos. Yo no sé si algunos de ustedes, pero yo tuve una experiencia una vez que un amigo me llevó y vi el sacrificio de ganado vacuno para carne. Y yo pensé que me iba a morir. Y jamás. Y eso que mi mamá me obligaba con una correa a comer carne y me mantuve comiendo carne la mayor parte de mi vida, pero cada vez que me pude zapatear, dejé de comer carne. Y obviamente ahora tengo décadas que no como carne. Y el comer carne es lo que envejece. Eso es importante que lo sepan. Todos los tóxicos envejecen, pero el tóxico más fuerte que nosotros tenemos es comer carne. Y más que la carne de ahora, de los animales de ahora, tienen antibióticos, tienen pus, tienen esteroides, tienen de todo. Y eso, al igual que lo que calentamos con el microondas, lo entramos en nuestro organismo y nos hace daño. La enfermedad, la vejez y la muerte no son naturales, son artificiales, provocadas por intoxicación. Y eso tienen que metérselo en la cabeza porque es así. Entonces la industria cárnica, junto con otras industrias, van a desaparecer. Por ejemplo, toda la industria del petróleo no va a existir porque ya no se va a necesitar petróleo, porque la energía se va a obtener de motores electromagnéticos que se van a conseguir con la fuerza de la gravedad, entre otros. O sea, que nosotros vamos a tener un mundo muy diferente, tecnológicamente hablando, y ese avance tecnológico va a permitir que el mundo cambie de forma radical en sus operaciones. Y eso es lo que garantiza la antesala o la preascensión con la ley Gesara hacia la quinta dimensión. Visita laverdadrevelada.net.